participantes, vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 1 de la asignatura Modelo de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos. Vamos a tomarnos unos minutos para explicarles a grandes rasgos cómo va a ser el plan de evaluación. Vamos a trabajar con 3 módulos, como ya ustedes conocen. Vamos a hablar en un primer módulo de las generalidades de los modelos de gestión y, por supuesto, de los modelos de gestión de riesgos. Vamos a hablar en un segundo término de la valoración, evaluación y comunicación del riesgo. Y en un tercer módulo vamos a abordar temas sobre algunos aspectos importantes relacionados con INSACEL, que es el Instituto de Prevención y Salud y Seguridad Laboral, y sobre, por supuesto, de las normas ISO relacionadas con la gestión de riesgos. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a dar inicio al primer módulo, información del primer módulo, el que denominamos, o que yo denominé generalidades de los modelos de gestión. Tenemos que empezar, digamos, definiendo qué es una gestión, para poder llegar a la definición principal que nos interesa. Cuando hablamos de gestión, hablamos de, uno puede pensar en acciones para gobernar, dirigir, organizar, ordenar, ¿verdad? Entonces, se puede interpretar que la gestión es el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, para concretar un proyecto, para administrar una entidad o una organización. Eso es todo lo que hacemos para lograr un fin. ¿Okay? Si hablamos entonces del modelo de gestión, cuando los administradores, los ingenieros, los que están frente a una entidad, llámese privada o pública, quiere planificar, debe contar con un marco de referencia, ¿verdad? Con un modelo. Ese modelo le va a permitir tener una visión amplia y compartida de todo el desempeño. Le va a permitir poder hacer seguimiento, ¿verdad? Y desde el punto de vista sistémico, lo va a ayudar a interpretar, cuando hablamos de sistema o de sistémico, estamos hablando de las entradas, el proceso en sí, las salidas y la retroinformación. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos un modelo referido a cualquier actividad, nos sirve de referencia, nos sirve de guía, ¿verdad? Y nos permite llevar de verdad un seguimiento para que lo que nosotros queremos se logre, o sea, que podamos lograr los objetivos. Entonces, eso va siendo el hecho de que yo tenga una guía eh, que me vaya indicando todo a tiempo real. Eso implica que yo le estoy dando valor a toda la cadena de operaciones y de actividades con las que cuenta esa organización. Vamos a decir la organización de manera general. Entonces, ¿qué sería un modelo de gestión? Entonces, un modelo de gestión es es un término que se usa en el ámbito empresarial para para describir un prototipo administrativo que me establece las acciones para yo lograr mis objetivos. ¿Okay? Es un prototipo, es un modelo, ¿verdad? Pero ahí está implícita toda la gestión que yo debo hacer para lograr mis objetivos. Entonces, si yo uno esa gestión, ese concepto de gestión, me voy más allá, que es modelo de gestión, cuando analizamos el modelo de gestión de riesgo, ¿qué debe ser entonces? Bueno, va a ser una representación y descripción de las acciones conducentes a mitigar yo el riesgo, ¿verdad? O cuando digo yo, me refiero a la organización. Los modelos de gestión de riesgo, entonces, son el desarrollo de una serie de acciones que lo que hacen es apuntar a qué? A controlar la incertidumbre. ¿Okay? Esa sería una definición sencilla y, vamos a decir, práctica de los modelos de gestión de riesgos. ¿Okay? Ahora bien, cuando hablamos, vamos a detenernos un poco en lo que es los modelos de gestión de manera general para nosotros poder llevarlo a lo que se refiere a los riesgos. ¿Okay? Entonces, un modelo de gestión está formado o está integrado por pilares, por prácticas y por aspectos. O sea, tengo que tomar en cuenta esos 3 elementos.
Cuando hablamos de pilares, hablamos de los procesos, el recurso humano y la tecnología. Fíjense que esos son los pilares sobre los que descansa una organización. Los procesos, los recursos humanos, el recurso humano, ¿verdad? Y tecnología. Todos esos tres elementos, esos tres pilares, deben trabajar de forma conjunta y coordinada. ¿Para qué? Para lograr los objetivos organizacionales. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de prácticas, nosotros debemos considerar, cuando se quiere establecer un modelo de gestión, tenemos que tomar en cuenta las cuatro prácticas, ¿verdad? La primera se refiere a la estrategia. O sea, nosotros tenemos que, previo al plan de acción, debemos tener algo establecido. Hay estrategias militares, estrategias empresariales, estrategias de aprendizaje, estrategias de marketing. ¿Ok? Tenemos que tomar en cuenta la ejecución, o sea, tenemos que tomar en cuenta que debemos cumplir objetivos. Un tercer aspecto, una tercera práctica relacionada con los modelos de gestión es la cultura. Ese modelo de gestión debe favorecer la cultura, o sea, debe favorecer la creación de una cultura en el buen desempeño por encima de todo. ¿Ok? Y cuando hablamos de cultura, es esa serie de aspectos que identifican a todo el personal y que en función de ellos se comportan. ¿Ok? Y una práctica, obviamente, que debe ir de la mano de los modelos de gestión son las estructuras. Cuando hablamos de estructuras, estamos hablando de estructuras organizativas, ¿verdad? Que sean flexibles y dinámicas y que estén, si se genera un cambio, ellas puedan adaptarse fácilmente a esos cambios, o sea, que sean flexibles y que sean dinámicas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de modelos de gestión, debemos estar claros en que debemos tomar los pilares, debe ir acompañado de una serie de prácticas, pero también hay unos aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta para ello. Son 6 aspectos, los voy a mencionar primero y después los vamos a explicar un poco. El primer aspecto es marco de gestión, plan de acción, diseño organizacional, compromisos de operaciones, la gestión financiera y el análisis de riesgo. ¿Sí? Ya vamos a adentrarnos un poquito en ese riesgo que estamos hablando de los modelos de gestión de manera general. Cuando hablamos de un marco de gestión, es el conjunto de principios, procesos, herramientas y técnicas que guían la forma en la que yo voy a planificar, ejecutar y supervisar y retroalimentar todo. ¿Ok? Es como la base sobre la cual se va a apoyar la organización para poder seguir adelante. El plan de gestión nos indica la ruta que permite saber hacia dónde vamos, ¿ok? Inclusive, no solo hacia dónde vamos, sino adelantarnos a los hechos. ¿Cómo se construye? Bueno, se construye coordinando objetivos, metas, actividades entre sí, ¿sí? Lo que nos va a generar esa guía orientadora para alcanzar lo que tenemos planteado. Pues obviamente a través de recursos, tiempo y personas responsables de ello. ¿Okay? Va el marco de gestión y el plan de gestión. Como tercer aspecto importante en los modelos de gestión está el diseño organizacional. Ya habíamos hablado que la estructura es parte de una práctica, debemos tomarlo como una práctica. Entonces, este tercer aspecto está relacionado con el diseño organizacional, la estructura organizativa, los cargos dentro de esa estructura, las relaciones jerárquicas que existen, las responsabilidades y funciones. Debemos tener claro esa estructura. ¿Okay? Como cuarto aspecto están los compromisos de operación. Cuando hablamos de un modelo de gestión, debe estar claro que debemos cumplir y hacer cumplir los compromisos que hayamos adquirido, ¿verdad? Con respecto a, como ya tenemos identificados los responsables, tenemos asignados recursos y el tiempo dentro del cual se va a ejecutar las acciones, esos compromisos debemos cumplirlos porque de otra manera todo el trabajo se va a ver afectado. ¿Okay?
Como quinto punto, obviamente está la parte financiera, ¿sí? No solo es establecer un marco de gestión, tener la ruta hacia dónde vamos, coordinar toda la estructura de manera que no haya cuellos de botella, no haya dudas en las responsabilidades y funciones de cada uno, ¿verdad? Que cumplamos nuestros compromisos si no tenemos definido cuánto nos va a costar, cuánto va a ser, cómo va a ser la gestión financiera. Entonces, una vez que nosotros identificamos los compromisos operativos, nosotros debemos asignar el valor económico a ellos, ¿verdad? Estimamos costos, por supuesto, estimamos costos de materiales, de recursos humanos, de equipo, de servicios, o sea, todos los recursos, todo lo que nos va a costar dinero para llevar a cabo toda esta operación. ¿Ok? Y por último, debemos analizar los riesgos. Obviamente, estos riesgos no se refiere a los riesgos por ejemplo, perdonen el ejemplo tan cotidiano de caerse en una empresa, de cortarse con una herramienta, no. Son los riesgos de establecer cuáles factores pueden impedir, obstaculizar o disminuir el alcance de los objetivos que nosotros nos hemos planteado en ese modelo, ¿ok? Y por supuesto, debemos analizar esos riesgos y tomar, pues, obviamente, las medidas correctivas, las medidas de cómo afrontarlos, ¿ok? Entonces, si hacemos un resumen en este momento, los modelos de gestión son modelos de gestión en general, son representaciones donde se describen todas las acciones conducentes a lograr un objetivo, que debe estar formado por pilares, prácticas y aspectos importantes. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de, cuando nosotros hablamos de riesgos, ¿verdad? Debemos identificar qué, qué, o sea, qué produce un riesgo, ¿verdad? El riesgo está formado por una amenaza, más el hecho de que seamos vulnerables, en ese momento surge el riesgo, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Es una fórmula sencilla, amenazas más vulnerabilidad, establece el riesgo. ¿Ok? Dicho esto, y- perdón. Ok. Dicho esto, vamos a detenernos un poco en lo que son los modelos de gestión de riesgo, que es el punto central de nuestra asignatura. ¿Ok? Obviamente, los modelos de gestión de riesgo, pues los podemos definir, habrá aspectos que forman parte de esos modelos y habrá formas también, o existen formas de abordar la prevención. Si iniciamos con una definición, ¿verdad? Podemos decir, tomando en cuenta lo que hemos conversado anteriormente, que los modelos de gestión de riesgos son una guía práctica, detallada y sistemática ¿de qué? De la identificación y evaluación y monitoreo de los riesgos a nivel empresarial y con el fin de qué? Con el fin de formular estrategias que permitan la toma de decisiones orientadas a evitar, transferir o mitigar los riesgos que están presentes, ¿verdad? El modelo de gestión de riesgo, o como todos los modelos, son herramientas que nos permiten adelantar la gestión, ¿ok? Llevar a cabo esa gestión que yo quiero hacer. Entonces, voy a repetir o voy a leer la definición por si ustedes quieren tomar nota. Es una guía práctica, detallada y sistemática ¿de qué? De la identificación, evaluación y monitoreo de los riesgos a nivel empresarial. ¿Con el fin de qué? De formular estrategias que me permitan la toma de decisión que están orientadas a qué? Bueno, simplemente a evitar, transferir o mitigar los riesgos que están presentes, ¿verdad? Y lo considero como, o se consideran como herramientas que nos permiten llevar a cabo la gestión. ¿Ok? En este caso, la gestión de riesgos. ¿Ok? Como todo, pues tienen aspectos que hay que tomar en cuenta. Hay diferentes tipos de modelos de gestión de riesgo.
Obviamente la esencia es la misma, ¿verdad? Pero como los modelos son guías, son prototipos, hay variaciones que se pueden tomar en cuenta, ¿verdad? Pero hay 4 aspectos que deben estar presentes en todo modelo de gestión de riesgo. Y esos son la política de prevención, toda prevención, política, planificación, organización y, por supuesto, el seguimiento y control que debe haber en todo lo que nosotros hacemos. Cuando se habla de política, ¿verdad? Estamos hablando de la definición de principios, objetivos y criterios que van a marcar el conjunto de actividades que van a desarrollarse para mejorar las condiciones de trabajo. ¿Ok? Esa es la parte de política. Cuando hablamos de planificación, pues obviamente la planificación está relacionada. ¿Para qué hacemos una planificación? Bueno, para poder adoptar las medidas necesarias. Entonces, nosotros debemos partir de la información que tenemos de una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Análisis de las condiciones de trabajo y la consiguiente evaluación de riesgo, ¿verdad? Todo eso forma parte de la planificación. Organizar la prevención está relacionada con eh, tener los recursos necesarios para llevar a cabo esa gestión. Entonces, estamos hablando de materiales, de recursos humanos, de tecnología y saber cuáles son los recursos que necesito y también asignar los recursos. ¿Ok? Y como cuarto aspecto está el seguimiento y control, que para mí es muy importante, porque ¿de qué sirve que hayas hecho los 3 primeros si no haces un seguimiento y control? Entonces, el seguimiento y control nos va a determinar hasta qué punto está siendo efectiva todas las acciones y todo lo que hemos hecho, y me va a dar pie para que yo tome acciones correctivas que estén, o sea, que salgan a la luz, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces, los 4 aspectos que debemos tomar en cuenta en un modelo de gestión de riesgos son la política de prevención, la planificación de la prevención, la organización y, por supuesto, el seguimiento y control de todas las acciones que se lleven a cabo. ¿Cómo abordamos la prevención? Bueno, hay 3 formas, 3 formas de manera general que nos ayudan a abordar la prevención y está relacionado con la perspectiva. Cuando la perspectiva está integrada, ¿verdad? El punto de vista es de integración, entonces se hace a través de los llamados sistemas integradores de gestión. ¿Cuál es el objetivo de esta manera de abordar la prevención? Bueno, el objetivo es garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores frente a todos los riesgos derivados del trabajo. O sea, su misma palabra lo dice, es integral. ¿Ok? Si hablamos de la forma de abordar la prevención de manera interdisciplinaria, pues ustedes pueden ya darse una idea de que es la intervención de profesionales especializados en el área y la aplicación, obviamente, de las técnicas preventivas que ellos tengan a la mano. ¿Ok? Y cuando esa prevención es participativa, entonces está relacionada con tomar en cuenta los derechos básicos que tiene el trabajador y involucrar al trabajador en la consulta y en la participación en materia preventiva. ¿Ok? Eh, Como todo, existen puntos de vista y percepción, perspectivas, entonces, bueno, ya están, digamos, en el tapete y las empresas, de acuerdo a sus recursos, pues va a elegir cuál de ellas quiere abarcar. ¿Ok? Entonces, modelo de gestión, guía detallada, aspectos importantes y formas de abordar la prevención es lo que hemos conversado hasta este momento. ¿Ok? Entonces, no se preocupen porque vean estos modelos con tanto detalle, pero bueno, está claro que son prototipos, ¿sí? Vemos esto y es una manera, es una guía práctica de ver cómo vamos a lograr mitigar los riesgos en una organización, ¿ok? Entonces, estos son esquemas básicos
O sea, que contienen los elementos básicos de un modelo de gestión de riesgo, ¿sí? Eh, Dependiendo de puede ser que a partir de estos esquemas básicos nazcan o surjan modelos específicos en las organizaciones, obviamente. ¿Ok? Entonces, si estudiamos un poquito el esquema que está a mano izquierda de sus pantallas, entonces está, por supuesto, la parte, digamos, lo que hemos hablado de marco de gestión y de plan de acción, está relacionado con los productos y servicios, ubíquense en una empresa. El primer símbolo establece productos y servicios, procesos, la gestión de cambio que la empresa quiere generar, la gestión de proyectos y los recursos. O sea, eso es con lo que cuenta la organización. Obviamente hay un liderazgo, ¿verdad? Hay un grupo de personas que están liderizando ese cambio para mitigar los riesgos. Entonces, esas personas están relacionadas con el marco de gestión y está relacionado con todo lo que hacia abajo se debe hacer, ¿verdad? Entonces, toman decisiones. Básicamente, en el recuadro anaranjado está cómo analizar el contexto, ¿sí? Donde está ubicada la empresa. Y a partir de eso, nosotros vamos a identificar el riesgo, vamos a analizarlo y lo vamos a evaluar, ¿verdad? El resultado de esas tres acciones nos va a dar por resultado el tratamiento del riesgo, ¿sí? ¿Cómo voy a tratar ese riesgo en la organización? Entonces, lo trato, establezco cómo lo voy a afrontar, ¿verdad? Pero a la mano derecha tenemos que hacer el seguimiento, la revisión y la medición de lo que hemos hecho, porque de nada vale que hayas hecho todo eso si no haces un seguimiento, si no te detienes a ver qué tanto ha resultado positivo o negativo lo que has hecho, ¿verdad? Y del otro lado está que debemos comunicar, consultar y retroalimentar todo. No pueden darle ese trabajo a un grupo. Toda la organización debe estar consciente de lo que se está haciendo en función de qué, de tener un ambiente seguro en la empresa. ¿Ok? Y cuando hablamos de todo, estamos hablando de que no solo el entorno, o sea, no solo las partes interesadas dentro de la empresa, sino también debemos tomar en cuenta el entorno de la empresa, ¿sí? Nuestros clientes, nuestros proveedores, ellos deben estar conscientes de que la empresa está haciendo ese trabajo, ¿ok? Eso es básicamente digamos, la interpretación o la lectura que le podemos dar a este modelo, a este prototipo de modelo de gestión de riesgo, ¿verdad? Si nos vamos al modelo al esquema que ustedes tienen a mano derecha de sus pantallas, entonces es similar, obviamente, de repente un poco más desglosado, ¿sí? Pero inicia igual. El comienzo es un proceso de gestión de riesgo, obviamente para la calidad. No he mencionado la palabra calidad, pero se supone que si yo trabajo en función de un ambiente seguro de mi empresa, yo voy a motivar, esa motivación va a hacer que la gente tenga un alto desempeño, ¿verdad? Y lo que la empresa representa en su entorno, pues va a ser calidad de servicio, ¿correcto? Todo está vinculado, todo lo que yo haga en pro de mejorar está relacionado con la calidad de mi servicio, la calidad de mi producto. ¿Ok? Entonces ese es el comienzo. Valorar el riesgo para este esquema es identificarlo, analizarlo y evaluarlo. ¿Ok? Eso es valorar el riesgo. Seguidamente, ya conozco el riesgo y sé qué impacto tiene, entonces lo controlo. ¿Cómo lo controlo? Bueno, yo trato de reducirlo, ¿verdad? Y de reducirlo y ver, aquí le dicen aprobar el riesgo, ¿sí? Considerarlo, vamos a decirlo así. ¿Ok? Como parte de eso está, después que yo hago las acciones para reducirlo, entonces ¿qué resultado he obtenido? ¿Verdad? Todo eso, cada una de esas acciones que hemos hecho, la valoración, el control, el resultado y la revisión del riesgo,
¿verdad? Está relacionado con la comunicación. Debo comunicar todos esos aspectos porque les repito, todos debemos estar trabajando en pro de ello. ¿Ok? Y cuando todo esto se hace con herramientas de gestión de riesgo, observación, matriz DOFA, entrevistas, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a analizar un poquito después. Entonces, fíjense, la idea de esta presentación es que ustedes vean que hay esquemas básicos a partir del cual las empresas pueden tomar la base y adaptarlo a su condición. ¿Ok? Ahora bien, así como establecimos que que los modelos de gestión de manera general tienen una estructura, tienen unas prácticas y tienen, o sea, tienen unos componentes, pues de esa misma manera los modelos de gestión de riesgo lo tienen. ¿Ok? Y de manera sencilla existen 8 aspectos que hacen como hacen como el esqueleto, ¿verdad? De esas acciones que debemos tomar en cuenta para hacer, generar un modelo de gestión de riesgo y irlo aplicando en la empresa. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces con el marco de gestión. El marco de gestión está relacionado con la fase de planificación. Ya habíamos hablado de que el marco de gestión son los principios, los criterios, eh, con lo que yo cuento para poder partir, ¿verdad? Para partir, para para poder cumplir con las otras actividades, ¿verdad? Em, Establecer recursos, responsabilidades, las metodologías, las técnicas. La base, me siento, bueno, digamos me siento, nos reunimos y establecemos nuestro marco de gestión, ¿ok? Hacemos nuestra planificación. No podemos olvidar el contexto. Nosotros debemos, eh, así como toda empresa debe tener misión y visión, ahí está involucrado el contexto. ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos, verdad? ¿Cómo es mi entorno? Yo debo no solo conocer mi empresa desde adentro, ¿verdad? Sino también debo conocer los clientes, mis proveedores. O sea, necesito que ese modelo me tome en cuenta todas las personas interesadas en ofrecer un ambiente de trabajo saludable y seguro. ¿Ok? Luego de esto, de un marco de gestión y de establecer el contexto, si ustedes se ponen a ver, es una fase de planificación netamente. Nosotros debemos abocarlos a lo que realmente, bueno, realmente no nos interesa todo, pero a lo que es el punto central. Es identificar los riesgos que existen en la empresa. ¿Cómo iniciaríamos nosotros esta identificación? Bueno, nosotros debemos primero, cuando digo nosotros, puede ser que estemos a cargo de ese grupo interdisciplinario o dependiendo de cómo aborda la empresa su prevención, ¿sí? Pero nosotros lo primero que debemos hacer es conocer, hacer una revisión documental y análisis de información que exista, ¿verdad? Porque debemos saber qué ha pasado con respecto a los riesgos, ¿verdad? Para poder partir de ahí. ¿Ok? Debemos documentar causas, las consecuencias y las características del riesgo a través de las técnicas que ya les mencioné, ¿verdad? Nosotros debemos observar, debemos entrevistar, debemos hacer tormentas de ideas, debemos hacer matriz DOFA, de manera tal de que nosotros, hay muchas técnicas que podamos identificar los riesgos que existen, identificar los riesgos que existen en mi empresa. ¿Ok? Una vez que nosotros identificamos esos riesgos, nosotros tenemos que analizarlos y evaluarlos, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros debemos eh, analizar la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Y el impacto que tiene ese riesgo en nuestra organización. ¿Ok?
Ese análisis y esa evaluación se hace a través del análisis cuantitativo y cualitativo. Cuando se habla del cualitativo es que hay técnicas para, de manera cualitativa, saber cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente y qué impacto bajo, medio o alto tiene, ¿verdad? Y el análisis cuantitativo se hace cuando yo quiero analizar ese riesgo desde un punto de vista numérico, o sea, que yo pueda tener una cifra que me dé luz sobre la valoración de ese riesgo, ¿ok? Para ello, pues obviamente existen estrategias. Yo ya una vez que se identifican los riesgos, yo debo ordenarlos, ¿verdad? Y evaluar el impacto que tiene ese riesgo en mi organización, ¿verdad? Ya sea ayudándonos, como les digo, con el análisis cualitativo y cuantitativo. ¿Ok? Ahora bien, ya sé que existen estos riesgos, ya sé qué impacto tiene cada uno en mi organización, ahora voy a tratarlos, voy a gestionar esos riesgos. ¿Ok? ¿De qué se trata esa operación? Bueno, esa operación trata de desarrollar estrategias para yo gestionar ese riesgo, ¿verdad? Tengo que reducir la probabilidad de ocurrencia, lo debo detener, ¿ok? Ese riesgo es de impacto alto, pues hasta tenga que capacitar al personal, ¿ok? Entonces, es desarrollar todas esas estrategias de manera tal de que yo mitigue ese riesgo, ¿ok? Tengo que, obviamente, tratarlo tal y tengo que visualizar cómo esas estrategias están dando frutos, ¿ok? Comunicar y consultar. Durante la clase yo he insistido mucho en comunicar y consultar. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos hacer este trabajo aislados. O sea, yo no me puedo encargar con un equipo de trabajo hacerlo y que las demás personas que están en el entorno, que están trabajando en planta, ¿verdad? Vamos a decir en planta, donde hay teóricamente mayor riesgo, estén, eh, ¿cómo se dice?, ignorantes de lo que está pasando, ¿verdad? Porque yo nada más fui, entrevisté, le dije, mire, explíqueme el proceso de trabajo que usted hace en esta máquina. La persona me respondió, yo tomé nota y me fui. La persona puede decir, bueno, si que están haciendo algún manual, alguna cosa, ¿sí? Pero yo no puedo no decirle a esa persona que estoy en un trabajo donde que ese trabajo y esa investigación me va a permitir que él esté seguro en ese puesto de trabajo, ¿sí? Inclusive, ya he identificado ese riesgo en ese puesto de trabajo. Si a ese grupo que está haciendo la gestión le surge una consulta, debe hacerlo. O sea, me refiero, no puede ser un trabajo de un grupo, hay que comunicar, hay que consultar. Todo el personal debe estar involucrado en esta gestión, ¿ok? Y tengo que, obviamente, generar reportes. Eso también es importante. Debemos generar reportes, debemos dejar las cosas por escrito, ¿ok? Yo trato el riesgo, ¿verdad? Lo trato, lo minimizo, observo, comunico, consulto, ¿verdad? Pero tengo que monitorear, tengo que hacer lo que nosotros llamamos la retroalimentación. O sea, tengo que monitorear, revisar y ver qué está pasando. Eso me permite, ¿verdad? Me permite evaluar la efectividad de las acciones que yo he llevado a cabo, ¿verdad? Y de hecho, el hecho de que yo monitoree y revise me da la oportunidad de ver si ha surgido un nuevo riesgo, puede ser, ¿verdad? Que todavía haya un riesgo existente, un riesgo que yo no vi o que el grupo no vio, ¿verdad? Y, o sea, me permite como, a ver, tomar cartas en el asunto. Sí, el hecho de monitorear y revisar. No solo lo trato, no solo lo comunico. Tengo que verificar, tengo que ver hasta qué punto lo que yo he hecho está bien, ¿verdad? Y como más adelante en el módulo 3 vamos a hablar de las normas ISO, y estamos hablando de calidad, todo se debe registrar y todo debe estar documentado. Entonces, todas las políticas, los procedimientos, ¿verdad? Deben estar documentados de manera tal de que me sirva a mí de referencia, ¿verdad?
que haya una guía de acción de cómo se deben hacer las cosas, ¿verdad? Y alguien ajeno a ese proceso pueda leer esos documentos y verificar que de verdad se están realizando las cosas como de la manera prevista, ¿sí? Cuando nosotros, ese sería la operación de documentar, ¿ok? Cuando nosotros eh, tratamos y estimamos los riesgos, tenemos que generar un plan de respuesta, ¿verdad? Ese plan de respuesta debe contener mínimamente el riesgo identificado, dónde está ese riesgo, si está en un proceso o en un área específica de la empresa, la probabilidad de ocurrencia y su impacto, ¿verdad? Y la prioridad que yo le asigné a ese riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo identifiqué los riesgos y los analicé, yo detecté, o eso me permitió saber cuál riesgo hay que atacar inmediatamente y cuál puede, por un impacto bajo, tratarse después, ¿ok? Entonces, ese plan de respuesta debe contener eso, de manera tal que me sirva a mí de checklist, ¿verdad? Para ir cumpliendo con la reducción de esos riesgos y, si es posible, eliminación de esos riesgos, ¿ok? Entonces, importante en los modelos de gestión de riesgo, establecer un marco de gestión, tomar en cuenta y generar un contexto donde me estoy moviendo, identificar riesgos, analizar y evaluarlos, tratarlos y gestionar los riesgos a través de un plan de respuesta, comunicar y consultar, monitorear y revisar, o sea, hacer el seguimiento, ¿verdad? Y documentar todo, ¿ok? Eso nos va a dar, cumpliendo con todo esto, nos va a dar una cultura de gestión, nos va a generar un trabajo organizado, un trabajo de confianza, un trabajo donde va a motivar al personal porque va a sentir que estamos reconociéndolo a él como un ente importante dentro de la organización, que nos preocupamos por su personal y pues todo lo que va en pro de que el personal se sienta satisfecho, se sienta seguro y que el entorno donde nosotros nos movemos en esa empresa sienta sus clientes, sus proveedores, sienta que de verdad están realizando un trabajo de altura. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta primera clase nosotros establecimos las generalidades de qué es, vamos a hacer un resumen, qué es una gestión, ¿verdad? ¿Qué representan? Gracias. ¿Qué representan los modelos de gestión de manera general? Y nos metimos de lleno en lo que representa un modelo de gestión de riesgo. ¿Ok? Eso es lo primerito, nuestro primer módulo de información. ¿Ok? Eh, Nuestro primer módulo. Esto les va a servir de base conceptual, ¿verdad? Para poder llevar a cabo la, la actividad que tenemos pautada, que les voy a subir al aula el día de hoy en la tarde. ¿Ok? Bienvenido, Luis. Em, Esa es básicamente lo que teníamos previsto para esta clase. Voy a hacer un resumen, ya que Luis se conectó. Hemos hablado un poco, Luis, de la gestión, de los modelos de gestión como un prototipo administrativo que nos permite llevar a cabo acciones. Y hemos hablado de los modelos de gestión de riesgo que son prototipos administrativos que nos permiten establecer las acciones para mitigar el riesgo. Los modelos de gestión de riesgo, básicamente debemos tomar en cuenta digamos, al armarlo, un marco de gestión, un contexto, debemos identificar riesgos, analizar y evaluar riesgos, tratar y gestionar los riesgos a través de un plan de respuesta,
debemos comunicar y consultar a todos a todos los entes presentes en las empresas, en la empresa como tal, y por supuesto debemos hacer un monitoreo y una revisión, debemos hacer una retroalimentación de qué tan efectivos fueron las acciones que tomé, de manera tal de identificar si surgieron otros riesgos, si de verdad eliminé el riesgo que tenía, si lo mitigué, ¿verdad? O sea, me va a decir hasta qué punto hemos hecho bien el trabajo. Y insistimos en que debemos documentar. Cuando en el módulo 3 hablemos de las normas ISO referidas a riesgo, nos vamos a dar cuenta de que debemos documentar las acciones que establecemos. ¿Ok? Bueno, en líneas generales, eso es lo que tenemos planteado para el módulo 1. El fin de semana les subo la actividad. Una actividad que está formada por un informe, unos escenarios donde ustedes van a identificar riesgos y van a utilizar una herramienta de un diagrama de espina de pescado para hacer un análisis también. Entonces, bueno, fue un gusto haber tenido este encuentro con ustedes. Eh, Luis, te agradezco que te hayas conectado. Eh, bueno, ustedes saben que esta clase la suben al aula y puedes tener desde el principio la información. ¿Ok? Y en el plan de evaluación está, no, les voy a dar en el plan de evaluación, mentira, no está establecido mi número de celular. Yo les voy a enviar un mensaje para que lo tengan por cualquier consulta inmediata pues, que quieran hacer. ¿Ok? Encantada y que, bueno, que tengan un feliz fin de semana y bueno, siempre a la orden por cualquier inquietud que se les pueda presentar.